verdad. Tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más por tu palabra, oh Dios. Familia, ¿cómo han estado? Vamos a tomarnos un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y hoy llegamos a Mateo capítulo 6, verso 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Existe un epitafio fuera de lo común en una gran lápida en un cementerio en las afueras de una ciudad en Nueva York. El nombre de la persona en la tumba no se encuentra en esa lápida. No se menciona cuándo nació la persona o cuándo murió. Tampoco se indica nada sobre si la persona fue una amada madre, un amado padre, un buen esposo, una esposa, hermano, hermana, hijo o hija. Solo una palabra se extiende a lo largo de esa lápida y es esta: perdonado. Es evidente que el hecho más importante de la vida de este individuo fue la paz que él o ella conoció como resultado del perdón de Dios. Es impresionante. En 1 Pedro capítulo 4, verso 8, el apóstol dijo que el amor cubre una multitud de pecados y una de las maneras más importantes en que hace eso es a través del perdón. Lo más esencial, bendito y sin embargo más costoso que hizo Dios fue proveer al hombre el perdón del pecado. Y pregunto, ¿por qué es esencial, bendito y costoso?
Es sumamente esencial porque nos mantiene alejados del infierno y nos da gozo en esta vida. Es sumamente bendito porque nos introduce a una comunión eterna con Dios. Y es sumamente costoso porque el Hijo de Dios entregó su vida para que pudiéramos vivir. John Stott, en su libro Confiese sus pecados, cita al director de un gran hogar británico para enfermos mentales. Y dice lo siguiente, este doctor: podría dar de alta a la mitad de mis pacientes mañana si se les pudiera asegurar el perdón. Y es que estar libre de culpa por medio del verdadero perdón es la necesidad espiritual más profunda del hombre. Sin ello, él no podría entablar una relación con Dios que produzca paz y esperanza. ¿Y saben por qué? El profeta Habacuc tiene la respuesta en el capítulo 1, verso 3. Sin el perdón, el hombre no puede entablar una relación con Dios. Y dice así: porque Él es santo y demasiado limpio como para mirar el mal. Él no puede ver el agravio. E Isaías capítulo 6, verso 3: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Así que tiene que quedar claro que el Dios Santo no puede considerar una relación con hombres impuros a menos que haya perdón del pecado. Por eso nuestro Señor escoge como el siguiente tema en su patrón de oración para enseñarnos: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y los versos 14 y 15 sirven como nota al pie de la página, porque dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Entonces pregunto, ¿cuál es el más grande problema en la vida del hombre? El problema es el pecado. El pecado. El perdón del pecado es la necesidad más grande del corazón humano, porque el pecado tiene un efecto en dos aspectos. ¿Y saben cuáles son? Es que promete condenar a los hombres para siempre, mientras que al mismo tiempo les roba de la plenitud de la vida, cargando la conciencia del hombre con una culpa que nunca, nunca acaba. Y así, mis hermanos, en última instancia, el pecado entonces separa al hombre de Dios. Así es que sin lugar a dudas, el principal enemigo y el problema más grande del hombre es el pecado. Ya el apóstol Pablo captó el impacto del pecado cuando citó varios pasajes del Antiguo Testamento en su carta a los cristianos que estaban en Roma. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 10, nosotros vamos a darnos cuenta que él está citando el Salmo 14 del 1 al 3. Cuando dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Él está citando el Salmo capítulo 14, versos 1 al 3, cuando dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el verso 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23 concluye diciendo: todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y entonces, hermanos, ¿cuál es la obra del pecado en este sentido? ¿Sabe una cosa? El pecado es el monarca que gobierna el corazón de cada hombre. Es el primer señor de nuestra alma y su virus ha contaminado a cada ser viviente. Sí, el pecado es el poder degenerado en la humanidad que hace que el hombre sea susceptible o que tenga esa predisposición a la enfermedad, a la dolencia, a la muerte y también al infierno.
El pecado, sí, es el culpable en cada matrimonio roto, en cada hogar deteriorado, en cada amistad destruida, en cada discusión, dolor, pena y muerte. No debería sorprendernos entonces que la Escritura la compare con el veneno de una serpiente y el hedor, pestilencia o hediondez de la muerte. Lo dice en Romanos 3:13. El pecado entonces es la enfermedad moral y espiritual para la cual el hombre no tiene cura. Jeremías 13:23 en la palabra de Dios para todos dice: ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Asimismo, ustedes no pueden hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal. Entonces podemos ver que el pecado domina la mente. Romanos 1:21 nos muestra que los hombres tienen una mente depravada que se ha entregado al mal y la lujuria. También vemos que el pecado domina la voluntad. Según leemos en Jeremías 44, versos 15 al 17, los hombres desean hacer el mal porque su voluntad está controlada por el pecado. El pecado también domina las emociones y los afectos. El hombre natural no quiere que se cure su pecado porque ama las tinieblas en lugar de la luz. El pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás. Efesios 2:2 enseña que los hombres son guiados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. También vemos que el pecado pone a la gente bajo la ira divina. Según Efesios 2:3, los que no son salvos, dice la Escritura, son hijos de ira. El pecado somete a los hombres a la miseria. Job dijo en el capítulo 5, verso 7, pero el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. No hay paz para los malos, dice el Señor en Isaías 48, verso 22. ¿Y cuáles son las formas del pecado? Los escritores del Nuevo Testamento usan típicamente algunas palabras griegas para referirse a algún aspecto del pecado. Y vemos ahí 5, pero hoy quiero decirles que la palabra que se usa en Mateo capítulo 6, verso 12 es opeilema. Así es, opeilema. Es la palabra que se usa en Mateo 6, 12. Y se usa más a menudo para referirse a deudas morales o espirituales. Oh, amigos, el pecado es una deuda moral, es una deuda espiritual con Dios que se debe pagar. Mateo probablemente usó opeilema porque correspondía al término arameo más común para decir pecado, término que usaban los judíos de ese entonces, un término que representaba también deuda moral o espiritual con Dios. Escuchen bien, aquellos que confían en Cristo han recibido el perdón de Dios por el pecado y son salvos del infierno eterno. Ahora, puesto que esta oración es un modelo para que lo usen los creyentes, las deudas a las que se refieren aquí son las que los cristianos contraen cuando pecan. Ojo, los cristianos. Nunca olviden, amigos, que más importante que nuestra necesidad del pan diario es nuestra necesidad del continuo perdón del pecado. Como resultado de nuestro constante pecado, tenemos una deuda inmensa con Dios que ni siquiera podríamos comenzar a pagar. Es una deuda impagable, como la deuda que tenía el siervo malvado en el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Cualquiera que desee venir a Dios debe hacerlo reconociendo la seriedad de su pecado y la magnitud de su deuda. Pero hay una solución y es el perdón la solución. Puesto que el problema más grave del hombre es el pecado, su necesidad más grande es el perdón. Y eso es exactamente lo que Dios provee. Esa es una buena noticia. Aunque hemos sido perdonados del castigo final del pecado por medio de la salvación en Cristo, necesitamos experimentar el perdón habitual de Dios por los pecados que continuamos cometiendo. Ahora, quiero aclarar la importancia de esta distinción hablando un poco de las dos clases de perdón. Sí, dos clases. ¿Y cuáles son?
Podría decir que hay un perdón judicial y un perdón paternal. ¿Y el perdón judicial qué es o qué significa? Perdón judicial. Los creyentes reciben el perdón judicial de Dios en el momento que ponen su fe en Cristo como su Salvador. Ese perdón es total en la realidad de la justificación. Por Él, Dios nos declara justos en su Hijo. Como resultado, ya no estamos bajo juicio, ya no estamos condenados a morir, ni tampoco destinados al infierno. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El juez eterno nos ha declarado perdonados, justificados, justos. Ningún ser humano o demonio nos puede condenar o acusar permanentemente. No puede hacerlo. La magnitud de este perdón es literalmente inconcebible. Dios dice en Jeremías 31:34, no me acordaré más de su pecado. ¡Qué tremendo! David escribió en Salmo 103, verso 12, tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjese, Isaías 53:6 nos dice el motivo. El Señor cargó en Él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Sabe una cosa? Dios no podía pasar por alto nuestro pecado a menos que alguien llevara el castigo por ello. Y es por eso que Cristo fue a la cruz a morir. Dios nos ha perdonado. De hecho, ha eliminado nuestros pecados basado en ese sacrificio que hizo una sola vez Cristo en la cruz. Allí Él cargó nuestro castigo, llevó nuestra culpa y pagó el precio por nuestro pecado. En el momento que usted pone su fe en Cristo, su pecado pasó a Él y la justicia de Él, de Cristo, pasó a usted. Y Dios lo declaró judicialmente justificado. Léalo en Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Así que por medio de ese acto de perdón judicial, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados completamente. Eso es el perdón judicial. ¿Y qué del perdón paternal? Desafortunadamente todos pecamos en nuestra conducta porque aún no hemos sido perfeccionados. Filipenses 3, Pablo revela esta distinción cuando escribió que por medio de la fe en Cristo había recibido la justicia de Dios no derivada de la ley. Sin embargo, añadió que aún no había alcanzado un estándar perfecto de santidad en la práctica. De modo que nosotros requerimos constantemente del perdón, aquel que ofrece de gracia nuestro Padre Celestial. El apóstol Juan nos advierte, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, versos 8 y 9. Así que el pecado, aunque es perdonado judicialmente, es aún una realidad en la vida del cristiano. El caminar de nosotros como cristianos debe caracterizarse por una disminución del pecado. Y aunque nuestros pecados hoy y en el futuro no cambian nuestra posición delante de Dios, afectan la intimidad y gozo en nuestra relación con Él, con Dios. Por ejemplo, si uno de sus hijos pecara desobedeciéndolo, eso no cambiaría su relación, ¿verdad? Usted aún es su papá, usted es su mamá. Lista para perdonar al instante. Pero hasta que Él venga a usted a confesarle su desobediencia, la intimidad de esa relación no será restaurada. ¿Recuerda usted? Durante la última cena, Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos como demostración del espíritu humilde y servidor que debía caracterizar a sus siervos. Al principio, Pedro se rehusó. Pero cuando Jesús dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo, Pedro se fue al extremo y quiso un baño completo. Jesús replicó y le dijo, el que sea lavado,
no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, les dijo en Juan capítulo 13, verso 5 en adelante. El acto de lavar los pies realizado por Jesús fue más que un ejemplo de humildad. Fue también una representación del perdón que Dios da en la continua limpieza de aquellos que ya son salvos. La suciedad de los pies simboliza la contaminación superficial diaria del pecado que experimentamos al pasar por las cosas de la vida. El pecado no nos ensucia completamente, ni tampoco puede hacerlo, porque ya hemos sido limpiados permanentemente, hermanos. La purga judicial que ocurre en la regeneración no necesita repetirse, pero la purificación práctica es necesaria todos los días, porque a diario no alcanzamos la santidad perfecta de Dios. Como juez, Dios está interesado en perdonar a los pecadores. Y como padre, está aún más interesado en seguir perdonando a sus hijos. Mire usted, cientos de años antes de Cristo, Nehemías escribió: tú que eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Con todo lo vasto y profundo que es el pecado del hombre, la magnitud del perdón de Dios es mucho mayor. ¿Qué dice la Biblia? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En alguna parte de nuestras oraciones, después que hemos pedido que su nombre sea santificado, que venga su reino y sea hecha su voluntad, y después que hemos reconocido que Dios es la fuente de nuestro sostén físico y diario, necesitamos enfrentar el hecho de que nuestros pies están sucios. Mientras tengamos en nuestras vidas pecados que no hayamos confesado, perderemos la plenitud de gozo e intimidad en nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, hermanos, la petición "perdona nuestras deudas" es simplemente nuestra súplica a Dios para que nos limpie momento a momento cuando le confesamos nuestros pecados. Quiero contarles algo que dijo Donald Grey Barnes en una conversación con un profesor universitario, y contó esta historia que ilustra la magnitud del perdón amoroso. Escuche esto. Un hombre había vivido una vida de mucho pecado, pero se convirtió y al final se llegó a casar con una gran mujer cristiana. Él le había confiado la naturaleza de su vida pasada en unas cuantas palabras. En lo que le decía estas cosas, la esposa le agarró la cabeza y la puso entre sus manos, lo acercó a su hombro y le besó diciendo: Juan, quiero que entiendas algo con toda claridad. Conozco muy bien mi Biblia y por lo tanto conozco la sutileza y las artimañas del pecado que trabajan en el corazón del ser humano. Sé que eres un hombre totalmente convertido, Juan, pero sé que aún tienes una vieja naturaleza y que todavía no has aprendido completamente los caminos de Dios como pronto lo harás. El diablo hará todo lo posible para arruinar tu vida cristiana y se encargará de que toda clase de tentaciones crucen tu camino. Es más, llegará el día, Dios no lo permita, en que sucumbirás a la tentación y pecarás. El diablo inmediatamente te dirá que no sirve intentarlo, que será mejor que continúes pecando y que por encima de todo no me lo digas porque me lastimará. Pero Juan, quiero que sepas que aquí en mis brazos está tu hogar. Cuando me casé contigo, me casé con tu vieja naturaleza, así como con la nueva. Y quiero que sepas que hay perdón completo por adelantado por cualquier mal que pueda entrar en tu vida. El doctor Barnes dijo que cuando terminó de contar la historia, el profesor universitario alzó sus ojos con reverencia y dijo: Dios mío,
Si algo puede mantener a un hombre rectamente, es precisamente esa clase de amor perdonador. Y es que la confesión, amados amigos y hermanos, es buena para el alma. Pedir perdón implica confesión. Los pies que no se presentan a Cristo no pueden ser lavados por Él. El pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa básicamente estar de acuerdo. Y cuando confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios de que son perversos, son malos, contaminantes y que no tienen lugar en la vida de aquellos que le pertenecen a Él. Sí, lo sé también, hermanos, es difícil confesar pecados. Satanás, así como también nuestra naturaleza orgullosa, luchan en contra de cualquier clase de admisión o confesión de un pecado, una fechoría o una acción mala. Pero la confesión es el único camino hacia una vida libre y gozosa. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. John Stott dice, uno de los antídotos más seguros en contra del proceso de endurecimiento moral es la práctica disciplinada de poner al descubierto nuestros pecados de pensamiento y actitud, así como de palabra y obra, y abandonarlos con un corazón arrepentido. Si usted no confiesa sus pecados, se volverá duro. He visto cristianos judicialmente perdonados y eternamente seguros que están endurecidos, no se arrepienten y son insensibles hacia el pecado. En consecuencia, entonces, también carecen ellos de gozo porque no tienen una comunión amorosa e íntima con Dios. Han excluido el gozo y la comunión con la barrera creada por su pecado sin confesar. El verdadero cristiano no ve la promesa que hizo Dios del perdón como una licencia para pecar o una manera de abusar de su amor y presumir de su gracia. Un verdadero cristiano ve el perdón misericordioso de Dios como un medio para lograr crecimiento espiritual y santificación. Él continuamente agradece a Dios por su gran amor y deseo de perdonar. La confesión del pecado también es crucial porque le da a Dios la gloria cuando corrige al cristiano desobediente. Esa respuesta positiva a su disciplina anula cualquier posible queja de injusticia, porque el pecador está admitiendo conscientemente que merece lo que le dé Dios. Así que es importante que entendamos esto. Y perdonar, hermanos, a los demás es la prueba final. Es la prueba final. Jesús nos da el prerequisito de perdonar a los demás con las palabras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores en Mateo 6:12. El principio es sencillo, pero nos da una gran lección. Si hemos perdonado, seremos perdonados. Si no hemos perdonado, no seremos perdonados. ¿Y cuáles son las razones para perdonar a los demás? ¿Cuáles son? Hermanos, debemos perdonarnos mutuamente por varias razones. Y una de ellas es que es una característica de los santos. Como ciudadanos del reino de Dios, somos bienaventurados y recibimos misericordia porque nosotros mismos somos misericordiosos. Marcos 5:7. Debemos amar incluso a nuestros enemigos porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre Celestial morando en nosotros. Justo antes de entregar esta oración modelo, Jesús instruyó a su público: habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versos 43 al 45. Así que bendecir a aquellos que los persiguen equivale a perdonar.
Al amar a sus enemigos, manifiestas que eres un hijo de Dios. Y es que el perdón es la marca de un corazón verdaderamente regenerado. Cuando un cristiano no perdona a otra persona, escuche, se está levantando como juez superior a Dios e incluso cuestiona la realidad de su fe. Y el mejor ejemplo que tenemos nosotros, hermanos, es el de Cristo. El apóstol Pablo nos manda en Efesios capítulo 4, verso 32, a ser bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo, dice la Escritura. Juan nos dice en su primera carta, capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y sabe una cosa, Jesús mismo es nuestro modelo para el perdón. Por aquellos que clavaron sus manos, le escupieron en el rostro, se burlaron de Él y aplastaron una corona de espinas sobre su cabeza. ¿Qué respondió Jesús en Lucas 23, 34? Padre, perdónalos. Él es nuestro modelo de conducta. La severidad de cualquier ofensa hacia nosotros no se puede comparar con lo que Cristo soportó. El escritor de Hebreos dijo, todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, en el capítulo 12, verso 4. Otra razón por la que debemos perdonar a los demás es que expresa la virtud más sublime del hombre. El hombre exhibe entonces lo majestuoso que es como creación a la imagen de Dios cuando perdona. Proverbios 19:11 dice, el discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero también nos libra de la culpa o de culpar a la conciencia. La falta de perdón no solo se levanta como una barrera obstruyendo el perdón de Dios, sino que también interfiere con la paz, con la felicidad, la satisfacción. Oigan, incluso el funcionamiento adecuado del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? 2 Corintios 2, 10 y 11. Cuando tenemos un corazón que no perdona, le damos a Satanás ventaja sobre nosotros. Pero ¿por qué también debemos perdonar a los demás? Porque beneficia al cuerpo de creyentes. Probablemente pocas cosas han causado cortocircuito al poder de la iglesia como los conflictos que no se han resuelto entre sus miembros. El salmista en el capítulo 66, verso 18 nos advierte, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, podemos ver que el Espíritu Santo no puede funcionar libremente entre aquellos que guardan rencor y resentimiento. Debemos perdonar también porque nos libera de la disciplina de Dios. Donde hay un espíritu que no perdona, hay pecado. Y donde hay pecado, habrá castigo. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. 1 Corintios 11:13 dice que el pecado del cual no se arrepintió la iglesia de Corinto ocasionó que muchos creyentes fueran débiles, enfermos y hasta murieran. Eso sucedió en la iglesia de Corinto. Perdonamos también porque ello activa el perdón de Dios. La activación del perdón de Dios es probablemente la razón más importante por la cual debemos perdonar a los demás. Esta razón es tan vital que Jesús la reafirma al cierre de su modelo para orar en Mateo capítulo 6 versos 14 y 15. ¿Recuerdan ustedes? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Hermanos míos, no hay nada en la vida cristiana que sea más importante que el perdón. Que perdonemos a los demás y que Dios nos perdone a nosotros. Puesto que Dios a ti y a mí nos trata tal como tratamos a los demás, debemos perdonar a los demás con la misma libertad y gracia con la que Él nos perdona a nosotros.
Es importante que consideremos todo esto, hermanos. Y la muestra de un espíritu que perdona es importante la puedas considerar. Y dése cuenta, como una especie de postdata de la oración de los discípulos, Mateo 6, 14 y 15, es el comentario de nuestro Salvador sobre la petición del verso 12. La única petición a la que ofrece una apreciación adicional, un comentario adicional. Obviamente las verdades aquí son muy importantes. Y lo repito una vez más, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si se da cuenta, la primera parte del principio es positiva. Si perdonáis a los hombres sus ofensas. Los creyentes deben perdonar como aquellos que han recibido el perdón judicial de Dios. Cuando su corazón está lleno de ese espíritu perdonador, entonces su Padre Celestial también lo perdonará a usted, dice la Biblia. Los creyentes no pueden conocer el perdón paternal que viene de Dios, por el cual se mantiene una abundante comunión con el Señor y muchas bendiciones suyas, si no perdonan a los demás de corazón y de palabra. Miren, el verbo que se traduce perdonar, afimi, significa literalmente lanzar lejos. Y Pablo tenía pensado eso cuando escribió en 1 Timoteo 1:16, por esa razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia. Amigos míos, un espíritu que no perdona no solo es contradictorio para alguien que ha sido totalmente perdonado por Dios, sino que conlleva el castigo de Dios en lugar de misericordia. Nuestro Señor ilustra la respuesta despiadada en la parábola del hombre al que se le perdonó una deuda inmensa en Mateo 18. Dice así la Biblia en Mateo 18, verso 21, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, eso está en el verso 23 y 24. Ahora, un talento equivalía a 6,000 denarios, y los obreros ganaban 1 denario cada día laborable. Este esclavo hubiera tenido que trabajar 6 días a la semana durante 1,000 semanas, algo más de 19 años, para ganar solamente 1 talento. Usted muy bien se puede imaginar que él no podía pagar. Así que su señor, dice la Biblia, mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces, dice la Biblia, el siervo cayó y se postró delante de él diciendo: ten paciencia conmigo, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. En el verso 25 y 26. Hermanos, su deuda era inmensa y hubiera sido imposible para él pagarla. No obstante, el Señor, verso 27, de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. En el simbolismo de la parábola, al hombre se le perdona su deuda impagable, lo cual representa al pecado, y haya misericordia en el rey, lo cual representa salvación. Sin embargo, este hombre perdonado abusa de este regalo maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice la Biblia: pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba: ten paciencia conmigo, yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Esta deuda, aunque era una suma considerable, el sueldo de 3 meses, pudo haberse pagado, pero era una cantidad insignificante comparado con lo que debía el otro esclavo. El Señor describe lo que sucedió después. Cuando sus consiervos vieron, dice la Escritura, cuando vieron lo que le había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su Señor todo lo que había sucedido.
Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Termina el verso 35. Hermanos, esa es una representación de alguien que recibe ansiosamente el perdón de Dios, pero que no está dispuesto a perdonar a los demás. Espero que usted, amigo mío, no esté guardando rencor y que no se haya olvidado de la gran misericordia que recibió de Dios. Mateo 6:15 capta la esencia de esta parábola y su significado para los creyentes. Y es que dice: si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El pecado de un corazón que no perdona y un espíritu amargado pierde la bendición e invita el castigo. Hebreos 12:15 dice claramente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cada creyente debe tratar de manifestar el espíritu perdonador de José, Génesis capítulo 50, y el de Esteban, Hechos capítulo 7, tan a menudo como sea necesario. Recibir perdón del Dios santo y perfecto y luego rehusarse a perdonar a los demás cuando somos gente pecadora es la personificación del abuso de la misericordia. Santiago 2:13 dice: y habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Santiago 2:13. Ahora, ¿qué hemos aprendido, hermanos, este día? Que tenemos un continuo problema. ¿Y sabe cuál es? El pecado. Este interrumpe nuestra comunión y utilidad para con Él. La provisión de Dios por este pecado es el perdón continuo. ¿Y cómo lo recibimos? Confesando nuestro pecado. El prerequisito es que perdonemos a los demás. Un cristiano que no perdona es una persona orgullosa y egoísta que se ha olvidado que sus pecados han sido limpiados. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendamos a confesar y antes de que confiese, aprenda a perdonar. Entonces podemos buscar con confianza a Dios en la soledad de nuestros corazones y pedirle que nos perdone cada día. Gracias a Dios por este tiempo. Si al día de hoy te has dado cuenta que te cuesta perdonar el agravio que te hicieron, que te cuesta perdonar aquella falta, aquella traición, aquel maltrato, o te das cuenta que la culpa en la conciencia y en el corazón que tienes a causa de esa ofensa que hiciste o de ese maltrato que generaste hacia otras personas no se va, es incesante en tu corazón, es tiempo de que se lo confieses a Dios. Y Él está dispuesto a perdonarte. Ven a Él. Pero quiero recordarte que esta petición en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es solamente para creyentes, no es para incrédulos. Pero si hoy tú que has escuchado este mensaje aún no conoces a Dios y quieres hacer este tipo de oración, entonces hay una respuesta para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor puede librarte y sacarte de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida y una vida abundante. Entonces, yo te animo que hoy, mientras oramos, sea el Espíritu Santo convenciendo tu vida, redarguyendo tu corazón y reconociendo así tus pecados, confesándoselos a Dios y pidiéndole perdón, y seas salvo de esta perversa generación. El Señor tiene planes para su iglesia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor.
Te damos gracias por esta palabra que nos has permitido, Señor, compartir y juntos ser edificados. Ayúdanos a seguir conociéndote aún más. Ayúdanos, Señor, a entender que fallamos, pero sobre todo a entender que debemos confesar nuestras faltas delante de ti. Que nuestros pies se ensucian, Señor, aun cuando tú ya nos has limpiado permanentemente. Pero que nuestros pies con las cosas diarias de la vida se ensucian. Es por eso que tenemos que ir a ti continuamente a pedirte perdón. Y si hay personas que aún no te conocen, oro por ellas en el nombre de Jesús. Tráelas, oh Dios, a tus pies. Dales una oportunidad de vida, Señor. Queremos en todo momento reconocerte como el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros corazones. No hay nada imposible para ti. Confiamos en tu providencia. Creemos que para ti no hay nada imposible. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y si tú has hecho esta oración conmigo y has confesado ya tus pecados, has confesado tus faltas delante del Señor, déjame decirte que el Señor está interesado en perdonar, porque Él es Padre de aquellos que le reconocen como tal. Y si tú has hecho esta oración por primera vez, también déjame decirte que Él te ha recibido con los brazos abiertos. Bienvenido a la familia de Dios. Así que siempre van a estar saliendo unos números de contacto. Si quieres acercarte, si quieres hacer contacto con nosotros, llámanos. Estamos gustosos e interesados en conocerte y darte la bienvenida a la familia. Una gran familia. Así que no lo olvides. Queremos conocerte. Y bueno, iglesia, con todos ustedes, que Dios los bendiga, que tengan una semana de mucha bendición. Se vienen tiempos de estudio, tiempos de meditación. No dejen de meditar y escuchar y estudiar la palabra de Dios, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Iglesia, que tengan una semana bendecida.